Bien, vamos a empezar esta pequeña clase de terapia cognitiva planteando los fundamentos de lo que significa y en qué se basa para que quede todo muy clarito. Cuando digo terapia cognitiva y hago énfasis en la palabra cognitiva, cognitiva viene de cognición. Cognición simplemente significa pensamiento, pensar algo. Bien, los principios de la terapia cognitiva se basan en que no es los hechos que te suceden, sino tu pensamiento, tus interpretaciones de los hechos, tal y como suceden, los que generan el malestar, las emociones negativas. Y que muchas de esas emociones negativas son inconscientes, automáticas y no ocurren a todas las personas, son inevitables. Parece que hay una tendencia en el ser humano a interpretar las cosas de manera automática, y si la persona tiene además unas características de personalidad concretas o unas experiencias de vida concretas, en muchas ocasiones tiende a pensar negativamente, a veces sin darse cuenta, surge espontáneamente, y son esos pensamientos que surgen, que se pueden hacer conscientes si piensas un poco en ellos, los causantes de tu malestar, no lo que te sucede en sí. Es por esto que se llama terapia cognitiva, porque hace hincapié en esos pensamientos. Los vamos a llamar pensamientos irracionales. ¿Por qué? Porque a poco que te pongas a analizarlos, encuentras que no tienen una base real para sostenerse, para justificarse. Si tú, por ejemplo, piensas a raíz de un acontecimiento de que te hablan mal, tú piensas automáticamente que nadie te quiere, pues evidentemente ese pensamiento es irracional, porque empleando la razón se pueden encontrar casos que desmienten ese pensamiento. Puedes encontrar gente que te quiere, y con que solo encuentres una persona que te quiere, ya no es válido pensar que nadie te quiere, y por esto se llaman pensamientos irracionales. Entonces, siguiendo este orden de lógica que estamos empleando, puede decirse que uno es el responsable de su estado negativo, porque puesto que son los pensamientos, sus interpretaciones, a raíz de un hecho, los que directamente están implicados en la emoción, en cómo se siente uno. Por lo tanto, uno es responsable de su estado. Bien, y para salir de este estado hay que comprender por qué se produce. Hay que comprender que detrás de la emoción negativa que uno siente hay un pensamiento negativo, inconsciente, irracional, que lo ha generado, que ha generado esa emoción negativa. Bien, entonces vamos a empezar hablando de las emociones negativas más comunes y luego ya hablaremos de los pensamientos irracionales que pueden dar lugar a esas emociones. Por ejemplo, la tristeza y la depresión surgen a partir de las ideas de pérdida. Tú piensas que has perdido algo importante para tu autoestima. Quizá te ha rechazado alguien o alguien por quien te preocupabas mucho, y eso pues te ha generado sentimientos de tristeza y de depresión. La frustración, otro pensamiento negativo, otra sensación negativa, ocurre cuando no se cumplen tus expectativas. Tienes unas expectativas de que algo te va a ocurrir y como no se cumple, te frustras. En esos momentos puede que te digas a ti misma que las cosas tendrían que ser diferentes de como son realmente. O sea, no tendría que haber llegado tarde, debería de haberme llamado, tal. Eso genera frustración. Y la ansiedad y el pánico suceden porque piensas que hay algún peligro o alguna preocupación. Por ejemplo, si hablo en público todo el mundo me señalará, es terrible que me ocurra esto, me siento fatal, va a pasar todo lo malo, me va a pasar todo lo malo a mí. Y luego tenemos sentimientos, sensaciones como culpa,
que suele suceder cuando uno se siente incompetente, cuando uno ha cometido un error. Te puedes sentir culpable porque te piden algo y tú no lo quieres dar y te sientes culpable. Y luego hay sentimientos de inferioridad que también se basan en que uno se siente incompetente en comparación con los demás. Uno piensa que el otro es más inteligente que yo, que el otro es más guapo que yo, etc. Y eso genera sentimientos de inferioridad. La rabia, otro sentimiento negativo es la rabia, que se produce cuando percibimos que hay injusticia. Uno se convence a sí mismo de que alguien le trata de forma injusta o que se intenta aprovechar de uno. Y bueno, luego tendríamos también la vergüenza, que está muy relacionada con la culpa, que puede ocurrir pues cuando hay un miedo a que los demás puedan ver algo que has hecho y que pierdas con ello prestigio o credibilidad. Puedes sentir vergüenza. Lo voy a sintetizar tratándolos uno por uno. Primero diré la emoción y luego diré los pensamientos que suelen generar esa emoción. Bien. La tristeza o la depresión. Tristeza o depresión. La emoción de tristeza o depresión suelen generar pensamientos de pérdida, un rechazo sentimental, la muerte de un ser querido, la pérdida del puesto de trabajo o de cualquier cosa, o no conseguir alguna meta tuya personal importante. La culpa o vergüenza suele producirse por pensamientos de creer que has herido a alguien o que no has estado a la altura de tus propias exigencias morales. O sea, yo no soy así, por ejemplo, y te sientes culpable por haber hecho algo a lo que tú crees que no eres así y lo haces. Con la culpa, pues, uno se condena a sí mismo, mientras que la vergüenza, pues, incluye el miedo, pues, de lo que hemos dicho antes, de que tu prestigio peligrará si los demás descubren lo que has hecho. En cuanto a la rabia, irritación, fastidio o resentimiento, los pensamientos que generan estas emociones porque sientes que alguien te está tratando de forma injusta o que se intenta aprovechar de ti. La frustración, como también he dicho antes, se genera por pensamientos de pensar que la vida no te da lo que quieres, no satisface tus expectativas y eso produce frustración. Tú crees que las cosas tendrían que ser diferentes por cosas que hayas hecho tú, por ejemplo. No debería haber cometido este error, no debería haber hecho esto. Te sientes frustrado porque ya lo has hecho, ya pasado lo has hecho. O que otro no haga lo que tú quisieras. Entonces piensas, debería haber hecho caso, debería tal. O incluso algo externo. No tendría que haberse puesto el semáforo en rojo justo en ese momento y te sientes frustrado. Luego tenemos la ansiedad, la preocupación, el miedo, el nerviosismo o la sensación de pánico. Los pensamientos que suelen llevar a estas emociones es creer que estás en peligro porque crees que te va a ocurrir algo malo. Por ejemplo, ¿y si se estrella el avión? ¿Y si no sé qué decir cuando me pregunten por algo? ¿Y si lo que me duele si me duele el pecho es porque tengo un infarto? Son esos pensamientos que pueden conducir a la ansiedad, la preocupación, el miedo, el nerviosismo o el pánico, la sensación de pánico, los ataques de pánico. Otra emoción negativa es la de sentirse inferior o incompetente, que no vales. Y los pensamientos que suelen generar eso es que te comparas con los demás y llegas a la conclusión de que no estás a la altura de ellos, porque no tienes el mismo talento que ellos. No eres igual, no eres atractivo, simpático, inteligente, tú lo ves así, tú crees que no lo eres. Piensas, él ha conseguido este puesto de trabajo porque el tío tiene más capacidad que yo, es atractivo, inteligente, yo no soy
yo no soy como él, entonces te sientes inferior o incompetente. Solo soy una más, no destaco por nada en especial. Todos esos pensamientos conducen a la sensación de inferioridad o incompetencia. Luego, otra emoción negativa, que puede ser negativa, es la soledad. En estos casos, la gente suele pensar, decirse a sí misma, puesto que está sola, ¿no? Pues se dice que yo estoy destinado a estar solo, a ser infeliz, a ser un amargado, nadie me quiere y nadie me presta atención. No, son pensamientos que conducen a un sentimiento de soledad en su sentido más dramático. Y por último tenemos la desesperanza o el desánimo, la emoción de desesperanza o desánimo. Y los pensamientos que llevan a esta emoción suele ser que estás convencido de que tus problemas no se van a solucionar nunca y que las cosas no van a mejorar. Pues nunca saldré de esta, nunca cambiará nada, no saldré de esta depresión. Por más que lo intento no consigo adelgazar, por más que lo intento no consigo aprobar tal cosa. Siempre voy a estar solo, nunca voy a encontrar un buen trabajo, etcétera, ¿no? Estos son pensamientos que pueden llevar a la emoción de desesperanza o de desánimo. Bien, esta lista de sentimientos y de los pensamientos que pueden conducir a ellos, que de hecho conducen normalmente a ellos, puede ayudarte a comprender por qué te encuentras así en ese momento. Quiero decir, tú te sientes, por ejemplo, desesperanzado, como hemos dicho antes, y puedes analizar el por qué, es decir, ¿por qué me siento desanimado? Pues porque creo que mis problemas no se van a solucionar, que esto no va a cambiar jamás, nunca voy a superar esto, tal. Entonces, este es el punto de partida para identificar los pensamientos irracionales que desencadenan estas emociones. O sea, lo primero es identificar la emoción. Me siento como triste, frustrado, rabioso, desesperanzado. Bien, ¿qué pensamientos están detrás de esa emoción? Pues ya lo hemos nombrado y ahora en la siguiente parte dedicaremos a analizar las modalidades, lo que se llama modalidades de pensamientos distorsionados, irracionales, que son los que llevan a estas interpretaciones y a estas emociones negativas que se generan a raíz de esos pensamientos. Pero antes vamos a recapitular hasta ahora de lo que hemos hablado. En primer lugar, hemos hablado de que son los pensamientos y no los acontecimientos que nos ocurren los responsables de nuestros estados de ánimo. Es decir, son los pensamientos los que nos producen esos sentimientos de desesperanza, angustia, malestar, soledad, rabia, frustración, ira. Bien, eso es lo primero. Lo segundo, bueno, hemos hecho un repaso sobre qué tipo de pensamientos negativos causan un determinado tipo de emociones negativas. Por ejemplo, la creencia de que estás en peligro te hace sentir ansioso o temerosa. No, ansiosa, temerosa. Bien, y lo más importante es que hemos aprendido que los pensamientos negativos que generan esos sentimientos, no son realistas, son irracionales. O sea, se pueden rebatir con argumentos, se pueden desconfirmar, no son reales. Entonces, la propia persona tiene control para modificarlos, para comprender lo irracionales que son y a partir de ahí tratar de cambiarlos, de sentirse mejor y de trabajar para ser feliz y para que esas emociones y sobre todo esos pensamientos se traduzcan, se cambien por pensamientos racionales que tengan sentido, realistas, y con ello también la emoción cambiará, se modulará, no será de una manera tan extrema ni tan tremenda. Hay que decir que es normal. Hay emociones que son adaptativas, que son útiles. O sea, las personas somos emocionales porque la emoción es importante para reconocer los peligros, para
saber desenvolvernos en el medio constituye también un sistema de comunicación, las emociones, la expresión emocional. Pero hay otras emociones, cuando se exageran, que ya no son realistas. Por ejemplo, una sensación como una emoción como la tristeza es una emoción normal, porque evidentemente si algo malo te ocurre, sufres una pérdida, pues es lógico, es razonable sentirse triste. Bien, lo que parece que se exagera es que de esa tristeza se desprenda un sentimiento de depresivo que te haga pensar que no vales para nada, que tenías que haber hecho algo, que debería haber ocurrido de otra manera. Eso es lo que no es adaptativo. Entonces las emociones de por sí son importantes, pero llevadas y útiles y además vitales. Las personas que no tienen emociones pues lo tienen muy mal a la hora de relacionarse con los demás. Pero son ese tipo de extremación, ¿no? De que están demasiado extremización de las emociones, lo que hacen que no sean tan adaptativas, que no sean tan útiles en nuestra vida diaria. O sea, si yo siento miedo porque me persigue un perro, esa emoción es útil. Gracias a ese miedo puedo yo huir del perro, esconderme y demás. Pero si yo siento miedo a algo que me puede ocurrir dentro de un año, que puede que no me ocurra, pues eso es un pensamiento irracional. O sea, ese miedo no tiene utilidad. Ese miedo es inadaptativo, no es útil, no me sirve para nada. Solo para que yo siga teniendo miedo y incertidumbre por algo que quizá no sea para mí agresivo, no me vaya a hacer nada, no ponga en peligro mi vida. Entonces, bien, pues partiendo de esto y retomando lo anterior, como ya sabemos que los pensamientos negativos son los causantes de nuestras emociones, pensamientos negativos irracionales, e iremos viendo por qué son irracionales, aunque ya lo hemos dicho, pues se pueden agrupar en 10 clases. Podemos tener 10 clases de pensamientos negativos. 10 modalidades, que se puede llamar también 10 clases, 10 categorías de pensamientos negativos. Y vamos con ellos. El primer tipo de pensamiento negativo que se suele tener es pensamiento de tipo o todo o nada. Eso es cuando tú ves las cosas en términos de o blanco o negro. O sea, si hay una situación que no llega a la perfección, que no es como tú querrías que fuera, pues la consideras un fracaso total. Es decir, o sale bien o si no, nada. Por ejemplo, puede haber personas que están a dieta y el día que se toman un pastel piensan que son unos fracasados, que nunca van a conseguir nada, que por hacer esto, que por tomarme el pastel ya soy débil, ya no sirvo para nada, soy de inútil, etcétera, ¿no? Esto es el tipo de pensamiento de o todo o nada, quiero decir. O sale bien o no me vale. Eso es muy extremo, porque entre el todo o el nada hay un montón de posibilidades, y pensar que las cosas tienen que ser o todo o nada, eso puede ser muy, aparte de que no tiene lógica, puede ser muy negativo para la persona, percibirlo de una manera con mucha angustia, mucho malestar. El segundo tipo de pensamiento negativo es lo que se llama sobregeneralización. Y es que cuando a ti te ocurre un hecho puntual, por ejemplo, te deja el novio o lo que sea, bien, eso es un hecho puntual, eso es algo puntual en el tiempo, ha ocurrido una vez, pero de ese hecho tú lo generalizas a todo. Tú piensas que nadie te va a querer, nunca te van a querer, siempre fracasas, y la verdad es que solo te ha ocurrido esa vez, y aunque te haya ocurrido 3 o 4 veces antes, eso no quiere decir que siempre va a ser así o que nunca va a ser así. Entonces eso se llama sobregeneralización. Quiere decir que de un acontecimiento que te ocurre en concreto, tú sacas una conclusión
de que siempre va a ser así o que nunca va a ser así. Dices, joder, ¿por qué yo nunca tengo éxito en tal cosa? Bueno, pues ese pensamiento es irracional. O sea, para que tú pudieras decir que nunca vas a conseguir eso, tendrías que intentarlo siempre, o sea, hasta el último día de tu vida. Y en ese momento decir, pues sí, es verdad, nunca me ha ocurrido. Eso es un pensamiento irracional, y pensar así hace que te sientas mal. Pero además es falso. Porque tú tengas un fracaso un día no quiere decir que vayas a fracasar siempre. Y porque tú tengas, igual con el éxito pasa lo mismo, porque un día alguien no te hable no quiere decir que no te vaya a hablar nunca. Porque ¿qué significa siempre? ¿Qué significa nunca? Ya, no podemos. Es un pensamiento irracional, no tiene una base real, pero suele ser responsable de nuestro dolor. Bien, el tercer tipo de pensamiento irracional es el filtro mental. O sea, de una situación que te ocurre, tú solo te quedas con una parte negativa y haces hincapié solo en esa parte. O sea, que de todo lo que te dice, solo te quedas con lo negativo. Y ya está, y a partir de ahí interpretas todo lo demás. Por ejemplo, a ti te dicen, ¡oh, qué bien te ha salido! Imagínate que tú tienes que dar una charla a tus amigas. Y te dicen, qué bien te ha salido la charla, pero ay, al final como que has tartamudeado un poquito. Y tú ya solo te quedas con la parte del tartamudear, y ya para ti solo tiene importancia lo del tartamudear. Y te frustra y dices, pero ¿cómo que tartamudeaste? Y solo te sientes mal, porque de todo lo que te han dicho, que además todo ha sido un elogio, te han dicho que eres estupenda, que estás, solo te has quedado con esa parte última de el pero que te han puesto, el algo negativo que te han puesto. Entonces se llama filtro mental porque tú filtras todo, solo te quedas con la parte negativa. Claro, y no tiene sentido que te sientas mal. No es razonable que te sientas mal por eso, porque de todo el contenido hay más parte positiva que negativa, y eso no se puede decir que sea tampoco negativo. Y tú solo te has quedado con eso, y solo con ese detalle has interpretado todo lo demás, y eso te ha hecho sentir mal. Bien, el cuarto tipo de pensamiento irracional, negativo, es descartar las cosas positivas, que tiene mucho que ver con lo anterior. O sea, vamos a suponer que alguien a ti tú estás en un estado de ánimo bajo o lo que sea, o por ejemplo has quedado segundo en un concurso, y eso es, quedar segundo es algo tremendo, porque a lo mejor en el concurso había 100 personas y tú quedas segundo, hay 97, 98 personas que han quedado por debajo de ti. Pero para ti eso no cuenta, para ti lo que cuenta es que no has quedado primera. O sea, descartas todo lo positivo y te quedas solo con lo negativo, dices, pero chica, pero sí, qué bien que has quedado segunda, que estupendo, no, pero no he quedado primera. Entonces da igual lo que me digas, que no. Entonces descartas lo positivo. Ya iremos haciendo ejemplos de más pensamientos de descartar lo positivo, pero son bastante cotidianos, es decir, es que solo ves el aspecto negativo de la situación, es ver el vaso medio vacío siempre. Y es un pensamiento irracional porque todo tiene algo negativo y algo positivo, y quizá en una situación en la que hay más cosas positivas que negativas, y que además esas cosas negativas quizá no son tan malas, pues la tendencia a olvidarnos de todo lo positivo y quedarnos solo con lo negativo pues nos hace sentir mal. Y además es un pensamiento irracional porque no se corresponde, porque hay más cosas positivas, y en cualquier caso es bueno que haya algo positivo, o sea, hay algo positivo. Bien, ahora vamos a una importante que se puede expresar de dos maneras. El quinto tipo de pensamiento irracional es precipitarse en tus conclusiones. O sea, sacar conclusiones apresuradamente, impulsivamente, sin pararte a pensar en eso. Hay de dos tipos.
Por supuesto, te precipitas en tus conclusiones porque las interpretas de manera negativa. Estamos hablando de pensamientos negativos. Y no hay, digamos, pruebas que prueben, para la redundancia, esas conclusiones que sacas. Bien, hay de dos tipos. Un tipo de precipitarse en tus conclusiones negativas son los presagios. Sin pararte a verificarlo o a comprobarlo, concluyes, porque sí, que alguien reacciona negativamente hacia ti. O sea, esto se llama también leer la mente. O sea, tú, por ejemplo, alguien que te encuentras por el metro hace una mueca con la cara, una mueca rara, y tú dices, joder, le doy asco, le caigo mal. Y a lo mejor no sabes que el pobre ha tenido un dolor, un pinchazo en el estómago o algo de eso. Bueno, esto se llama presagio. Es que sin verificarlo concluyes a tu rollo porque quieres que alguien reaccione negativamente hacia ti. También se llama leer la mente. Bien. El otro tipo de pensamiento en el que te precipitas en tus conclusiones son las predicciones. Se llama predicción. Esto es muy cotidiano verlo. Y es que gente que tiene ansiedad por una baja autoestima, pues antes de, por ejemplo, hacer un examen, dice, me va a salir mal, lo voy a echar todo a perder, y como suspenda, verás, y si suspendo, no me voy a sentir bien jamás, ¿no? O sea, digamos que estás haciendo una predicción de un momento futuro y no tienes datos realistas, razonables, que apoyen esa predicción. O sea, tú no puedes ver el futuro. Por lo tanto, no te sientes mal por lo que pueda pasar, te sientes mal por el pensamiento de que crees que te puede ir fatal. Bien, pues estos son los dos tipos de pensamiento en el cual la persona se precipita en sus conclusiones y siempre, o sea, es como que intenta adivinar. O sea, en un caso intenta adivinar la mente de los demás y en el otro el futuro. Son los presagios y las predicciones. Bien, el sexto tipo de pensamiento irracional negativo es la amplificación. Perdón, la amplificación. La amplificación también es fácil de reconocer. Es cuando exageras la importancia de tus problemas y de tus defectos o le quitas importancia a tus virtudes, a tus cualidades. O sea, cuando tú dices, no sé, le echas, dices, joder, o sea, te fijas, por ejemplo, en un grano que te sale y le das muchísima importancia a eso y se le quitas a todo lo demás porque tú sigues siendo la misma persona, solo que tienes un grano y el grano tiene, pues bueno, tiene una importancia marginal, es una importancia leve. O sea, entonces tú amplificas la importancia de las cosas malas o de tus defectos y minimizas, o sea, le quitas importancia a todas tus virtudes que además siguen estando ahí. Entonces es un pensamiento irracional porque no sé, imagina que, bueno, ocurre mucho que se te rompe la ropa o se te rompe cualquier cosa y tú crees que es el fin del mundo. Perdón, tú crees que es el fin del mundo. Esto también está relacionado con el pensamiento de todo o nada. Y todos estos pensamientos negativos se suelen relacionar entre sí. Y en algunas frases que dice la gente suelen poder detectarse varios de estos pensamientos de los que estamos hablando. Bien, pues amplificación es cuando exageras los problemas y le quitas importancia a las cosas buenas que hay en tu vida. Y a priori es irracional y no realista porque es un todo, hay cosas buenas, hay cosas malas, todas tienen su importancia, pero con nuestro pensamiento se nos viene el mundo encima, las hacemos más grandes de lo que en realidad son. Bien, el séptimo pensamiento irracional, negativo, etcétera, etcétera, es el razonamiento emocional. Básicamente el razonamiento emocional significa que tú, a partir de tus emociones, sacas un pensamiento
pensamiento que no tiene por qué no es real, que no tiene por qué ser real. Por ejemplo, algo muy típico es que si tienes miedo a volar en avión, piensas que volar es muy peligroso. Eso es un racionamiento emocional. Si piensas que ese día estás deprimida y no tienes, pues piensas que eres una inútil o que nadie te quiere, eso es razonamiento emocional. O estás enfadado con alguien, piensas que todos son malos y que quieren hacerte daño. O sea, se llama razonamiento emocional porque tú tienes un estado emocional concreto y crees que a partir de ese estado emocional razonas. Dices, pues como me siento rechazado, nadie me quiere. Eso es falso. O porque como estoy enfadado es que los demás son muy malos. O que el mundo es muy culpable. Muy culpable de lo que me pasa. El mundo es un lugar horrible. O si sientes ansiedad o miedo, piensas que el mundo es un lugar peligroso. Pero eso parte de la emoción que tienes para sacar esa conclusión. Y ese razonamiento no es realista. No se pueden encontrar un montón de ejemplos que te lo rebatan. Bien. Y ahora vamos con uno de los más importantes, que es el octavo tipo de pensamiento irracional, que son las afirmaciones hipotéticas. Y es cuando nos decimos las personas a nosotros mismos que las cosas deberían ser como queremos o esperamos que fueran. Por ejemplo, estás tocando la guitarra, lo que sea, y te equivocas y un montón de veces y tú piensas, no debería de haber cometido tantos errores. Claro, y eso hace que te enfades más, que te bloques más, que te sientas peor. Ese pensamiento te ha generado unos sentimientos de frustración, de angustia, de incompetencia. Entonces, las afirmaciones hipotéticas se llaman así porque siempre utilizamos palabras como debería, tendría, o no debería haber sido así, tendría que haberlo hecho mejor, tal. O sea, es muy absolutista, es como que imponemos cosas sobre lo que debería ser. Y lo que debería ser normalmente no es, porque no hay unas normas en el mundo, en la vida, en las relaciones que dicten cómo deben hacerse las cosas. Son pautas, son normas sociales muy flexibles, todo el mundo las viola cada 2 por 3. O sea, no hay un debería, no hay una justicia universal que diga cómo deberían ser las cosas. Hay veces que las cosas salen bien, otras veces no salen como nos gustaría, pero las cosas no deberían por qué salir o por qué tener el éxito que creemos. Y claro, cuando uno piensa es que debería de y no ocurre, sale mal, pues produce rabia, frustración, etc. Él no debería responderme así, ella no debería haberme preguntado esta mañana por tal cosa, todo eso. Esto es afirmaciones hipotéticas y en nuestro lenguaje están muy presentes y ya veremos de qué manera se puede manejar cuando aparecen este tipo de pensamientos, de qué manera se pueden sustituir por pensamientos racionales, por pensamientos realistas. Por ejemplo, una persona que está obesa o que está haciendo una dieta, pues a lo mejor luego se siente culpable después de haberse comido un donete y dice, no debería haberme comido el donete, tal. Y eso lo único que hace es aumentar más su culpa, más su sentimiento trágico, y en última instancia puede hacer incluso que él deje ya la dieta porque crea que ha fracasado. Entonces eso es importante. Ya quedan solo 2. El etiquetaje también muy común, y también es una forma de pensamiento de tipo todo o nada. O sea, tú por ejemplo un día te equivocas en algo que querías hacer y no te sale bien y dices, soy una tal, soy una inútil. Te estás etiquetando, te estás colocando la etiqueta de que eres una inútil, una perdedora. Dices algo espontáneamente y luego te arrepientes y dices, soy una tonta, soy tal. O pierdes en un juego o lo que sea y te consideras una inútil, una incompetente, una perdedora o una estúpida si te arrepientes de algo que has dicho o que has hecho. Eso es etiquetaje.
¿Por qué se llama etiquetaje? Porque tú te has colocado una etiqueta. Y eso es falso. O sea, tú porque pierdas en un juego no eres una perdedora. ¿Qué significa ser una perdedora? O sea, has perdido en un juego una vez, ya está. O sea, no existe. ¿Quién define la palabra perdedora? ¿Qué es perder, al fin y al cabo? En este mundo en el que tenemos cosas, en el que ganamos cosas, luego las perdemos, luego volvemos a conseguir. O sea, tú no puedes ser una perdedora. Igual que no puedes ser tonta ni inepta. Porque los ineptos que no valen para nada y todos valemos para muchas cosas si nos ponemos a pensar. O cuando alguien te dice algo muy malo y le dice, este tío es un cabrón o un desgraciado, pues aunque a ti en ese momento te lo resulte, él no lo es a lo mejor ha actuado de una manera puntual o incluso puede haber actuado varias veces así, ¿no? Pero lo etiquetas, le pones una etiqueta, es un tal, eso es muy absolutista y no se corresponde con la realidad, porque a lo mejor ese muchacho, esa muchacha, con otras personas o en otros sitios de otra manera y no se puede llegar a la conclusión de que sea un gilipollas o de que sea un desgraciado. Entonces se llama eso etiquetaje. Lo importante es que cuando etiquetas a alguien o te etiquetas tú, piensas que lo que hace es porque que eso sale de su esencia, de cómo es la persona y no de la circunstancia que la ha generado, ¿no? Es decir, si tú y yo hablamos y yo me enfado y me peleo y digo, pues no sé, y me indigno y tú puedes decir, joder, eres un agresivo y un bruto. Tú me estás etiquetando, estás diciendo que lo que ha ocurrido depende de cómo soy yo, no de la situación, que a lo mejor si vemos la situación hay datos que hagan pensar que bueno, es probable que una persona pueda levantar la voz y tal. En cualquier caso, lo importante de esto es que esa etiqueta hace que veamos las cosas de una manera muy, muy radical, de o todo o nada. Este tío es un desalmado, esta mujer no, bueno, es una tal. Yo soy un inútil porque no me sale nada bien, porque no me ha salido esto bien. Está muy relacionado, ya sabes, con el pensamiento todo o nada. Si dices, yo soy un inútil porque nada me sale bien, quiere decir, la etiqueta, me pongo la etiqueta de inútil y encima no me sale nada bien, que nada, o sea, o todo o nada. Y esto pues causa un profundo malestar. Bien, nos queda el último, y yo creo que con esto hoy hemos terminado. Está el décimo tipo de pensamiento negativo, que es la personalización y vergüenza. Bien, esto también en ciertas personas es muy común. Disculpa. Es cuando ocurre algo que aunque tú no tengas nada que ver con lo que ocurre, aunque tú no tengas ninguna responsabilidad en lo que ha ocurrido o no está totalmente bajo tu control, te echan la culpa. Quiere decir, esto se llama personalización y también vergüenza, ¿no? Porque la vergüenza es una forma de personalización, de personalizar las cosas. A ver, pues es cuando ocurre algo que no depende de ti o que depende de ti en muy poca medida o que no puede depender totalmente de ti, pero si sale mal tú te echas la culpa, dices que es por tu culpa, que eres así, que es por eso. En fin. También puede ocurrirte con los demás, la personalización o vergüenza. Quiere decir, o sea, una persona, se me ocurren muchas cosas, pues puede tener un despiste y dejar, que te digo yo, puesto el fuego en el horno. Tiene un despiste y ha tenido fuego en el horno y todo eso. Bueno, lo que sea en el horno se le quema y tú vas y le dices, es que es culpa tuya, es que es por tu culpa, es que esto es así, es por tu culpa, ¿no? Estás personalizando. Y a lo mejor no ha sido responsabilidad suya, a lo mejor hay que tener en cuenta todo el contexto, a lo mejor se tuvo que distraer, tuvo que cambiarle los pañales al niño, todo lo demás. Y a nosotros también nos ocurre igual tú crees, estás hablando con una muchacha, con un muchacho, y tú vas hablando con él y ves que, o crees
ver, o sea, tienes el presagio de... suelen estar muy relacionados todos los tipos de pensamientos negativos. Que pone cara rara, que bosteza y tal, y piensas que se está aburriendo por tu culpa, o sea, lo personalizas, crees que... Y a lo mejor el chaval se ha tirado toda la noche sin dormir, le acaban de dar una mala noticia y mil cosas, pero tú crees que eres responsable de que él esté bostezando y de que esté moviendo la cabeza así irritado, piensas que le está aburriendo y se lo echas en cara y dice, oye, ¿qué te crees, que yo te aburro? ¿Por qué me tomas? No sé qué. Y a lo mejor el chaval se siente ahí por cualquier otra razón. Y eso ocurre mucho lo de culparse a sí mismo o a los demás de cosas en las que no hay pruebas de que sean nuestra responsabilidad, de que nosotros seamos los culpables de eso. O sea, eso ocurre por muchas razones. Entonces, lo importante es averiguar dichas razones, y eso ya nos llevará a la siguiente lección en la que trataremos de sustituir estos pensamientos que son irracionales, que no tienen base. Pondré más ejemplos de pensamientos y trataremos de ver por qué otros pensamientos que están más ajustados, son más realistas, se pueden cambiar. O sea, la idea de esto es tener una visión de uno mismo, de los demás y del mundo más acorde con la realidad. O sea, ¿y qué es la realidad? Bueno, la realidad es eso, o sea, no son nuestros pensamientos se generan a raíz de la realidad. La realidad consiste en una serie de patrones que se repiten y que están ahí. Pues hasta la siguiente.